Buen día, en esta serie de videos hablaremos sobre tuberculosis, ¿de acuerdo? En esta primera parte hablaremos sobre algunas generalidades sobre la tuberculosis y nos centraremos un poco en la tuberculosis latente. En la siguiente parte entonces hablaremos sobre la tuberculosis pulmonar. Cabe recordar que en estas series de videos mencionamos las cosas fundamentales sobre un tema para ayudarles a ustedes a poder estudiar y a comprender mejor un tema. Sin embargo, siempre es conveniente que complementen con lectura en la literatura los temas que estemos abordando, ¿de acuerdo? Entonces, hablando un poquito sobre la epidemiología de la tuberculosis, hay que recordar que en México una tercera parte de la población está infectada. Si bien no todos tienen síntomas, como lo veremos más adelante, una muy buena proporción tiene tuberculosis latente. Hay que comprender cómo se transmite la tuberculosis, y es que se transmite a través de aerosoles. En este sentido es similar a influenza y a COVID, por lo cual es una enfermedad en la que hay que tener cuidado, hay que tener ciertas precauciones para evitar contagiarse. Es importante comprender que la tuberculosis es letal sin tratamiento a los 5 años en la mitad de los pacientes, en el 50%. Entonces, comprendiendo esta parte de la epidemiología, nos damos cuenta que realmente es un problema de salud pública muy importante. Hay que conocer cuál es la etiología de la tuberculosis, y es el complejo Mycobacterium tuberculosis, que es un conjunto de micobacterias, ¿de acuerdo? Este conjunto pues está conformado por varias bacterias. Entre las más importantes están estas tres: Mycobacterium tuberculosis propiamente, que es la más importante de todas, Mycobacterium africanum y Mycobacterium bovis, que es la que se utiliza para generar la vacuna BCG. Mycobacterium bovis además está más involucrada sobre todo en tuberculosis intestinal. Ahora, hay que recordar algunas cosas importantes sobre las micobacterias, y es que las micobacterias son, estas micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis son de lento crecimiento. Esto quiere decir que crecerán o pueden crecer en el medio Lowenstein-Jensen, pero demorará su crecimiento incluso hasta 6 semanas. También es muy importante recordar que tienen una capa de ácidos micólicos que le dan muchas características importantes. Entre ellas es que las hace bacilos ácido alcohol resistentes, por lo cual tendremos que utilizar la tinción de Ziehl-Neelsen para poder identificarlas. Y además, gran parte del tratamiento o de los medicamentos más importantes contra la tuberculosis van dirigidas a inhibir la síntesis de esta capa de ácidos micólicos. En este breve esquema sobre la historia natural podremos entender cómo funcionan las diferentes etapas que puede tener la tuberculosis. Invariablemente la primera etapa será la inhalación. Tendremos que tener un contacto aéreo con la micobacteria. Y para esto es importante recordar que no todas las formas de tuberculosis son contagiosas. Recordemos que hay muchas formas de la tuberculosis, tuberculosis meningea, intestinal, renal, pero no todas son contagiosas, de acuerdo, nada más aquellas que pueden generar aerosoles, como puede ser la tuberculosis pulmonar o la tuberculosis laríngea. Una vez que se inhaló la micobacteria, los macrófagos las van a captar, las van a fagocitar, pero la micobacteria tiene mecanismos de escape de estos macrófagos, y una vez que escapan pueden causar una diseminación local, creando lo que se conoce como una tuberculosis primaria. ¿Qué es una tuberculosis pulmonar? ¿De acuerdo? Una vez que se produjo la diseminación local, va a entrar una respuesta de los linfocitos T cooperadores. ¿De acuerdo? Esto es muy importante comprenderlo, porque si tenemos alguna enfermedad que esté afectando los linfocitos T cooperadores, la respuesta inmunológica contra la tuberculosis también se va a ver afectada. Los linfocitos T entonces van a formar un granuloma gaseoso donde van a mantener contenida la tuberculosis, a la micobacteria, que es lo que se conoce como tuberculosis latente. Recordemos que no necesariamente va a pasar el paciente por la etapa de tuberculosis primaria. Puede ser que directamente del escape de los macrófagos pasemos a la respuesta de los linfocitos T cooperadores y nunca hubo manifestaciones iniciales, pero el paciente tiene tuberculosis latente. A lo largo de la vida entonces se puede reactivar la micobacteria
ya sea por una disminución en las defensas o en el sistema inmunológico del paciente, provocando lo que se conoce como una tuberculosis secundaria. Incluso si este granuloma se rompe y hay una diseminación hematógena, podría llegar a cualquier parte del cuerpo, incluido el sistema nervioso, intestinos, riñones o huesos. Cualquier parte del cuerpo puede ser infectada por la tuberculosis. Ahora, hablemos brevemente sobre la tuberculosis latente. Para su diagnóstico es importante comprender qué pruebas tenemos, ¿de acuerdo? En México la más utilizada es el PPD o la prueba de tuberculina, aunque hay algunas otras pruebas como puede ser la prueba de cuantiferón. El PPD entonces se inocula en el paciente y se mide la reacción de hipersensibilidad tardía que genera en el paciente. Y de acuerdo a la medida que genera el tamaño de la reacción, bueno, esa lesión se mide y se clasifica, ¿de acuerdo? Y hay diferentes puntos de corte. Es positiva entonces para la población en general cuando es de 10 milímetros o más, ¿de acuerdo? Eso es para la población general en México. Hay situaciones especiales en las que se baja el punto de corte para dar la prueba como positiva, como puede ser niños, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan algún riesgo adicional o que tengan una radiografía sugestiva de tuberculosis. Ahora, nos queda entonces la duda del punto de corte de 15, y es que en México ese punto de corte no se utiliza porque este se reserva para aquellas personas que no tienen ningún factor de riesgo para tener tuberculosis. Y en México todos tenemos factor de riesgo, que es el hecho de estar en Latinoamérica, que es una zona endémica de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que diagnosticamos la tuberculosis latente, hay que decidir si dar tratamiento. No siempre es necesario dar el tratamiento, ya que a lo largo de la vida se corre el riesgo de volver a infectarse. Pero habrá situaciones en las que el paciente se someterá a algún procedimiento que pueda inmunodeprimirlo, por lo cual será importante entonces tratar esa tuberculosis latente. El tratamiento es con 4 meses de rifampicina, ¿de acuerdo? Es importante entonces hablar sobre la prevención de la tuberculosis, que realmente aquí no hay mucho para dónde hacerse. Tenemos que evitar los factores de riesgo, que es evitar situaciones de inmunocompromiso, como puede ser diabetes, VIH, los riesgos ocupacionales, como puede ser el personal de salud, o los riesgos personales, que es cuidar al paciente con tuberculosis. Y además tenemos la vacuna BCG, que significa Bacillus Calmette-Guerin o Guerin. Esta vacuna tiene una peculiaridad y es que no protege para todas las formas de tuberculosis. Protege para las formas de tuberculosis más graves, sobre todo la tuberculosis miliar y la tuberculosis en el sistema nervioso central. Y además no protege a lo largo de toda la vida, nada más protege en las primeras etapas de la vida. Por lo cual realmente para la tuberculosis no hay muchas formas de prevención actualmente. Es importante sobre todo evitar los factores de riesgo. Entre ellos, además de los que mencioné, es evitar el hacinamiento, ¿de acuerdo? Tener zonas bien ventiladas también nos puede ayudar a disminuir el riesgo de contraer tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente parte de esta miniserie de tuberculosis hablaremos sobre la tuberculosis pulmonar.